Buen día, ingeniera Leslie. El grupo número 3, conformado por Ayuana Avilés Brandon, Cartagena Rodríguez Alexa, Flores Palomino Jorge, Pineda Díaz Emily, Quispe Guamaní Mireya y Uculmana Nieto, les presentaremos a continuación el desarrollo de la práctica número 5, titulada Extracción de colorantes vegetales y reacciones indicadores. Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato, generalmente una fibra textil, pero también a cuero, plástico, papel o alimento, le confiere un color más o menos permanente. Un colorante se aplica en disolución o emulsión y el sustrato debe tener cierta afinidad para absorberlo. Los colorantes vegetales son ingredientes utilizados desde la antigüedad, siendo un elemento más bien primitivo con el cual los humanos intentaban comunicarse con pinturas. Dichos colorantes vegetales solo podían ser extraídos de elementos naturales provenientes de plantas o afines. Se extraen mediante un proceso físico-químico dependiendo del producto y el color, para poder realizar una selección de pigmentos. Marco teórico. Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato, generalmente a una fibra textil, pero también a cuero, papel, plástico o alimento, le confiere un color más o menos permanente. Un colorante se aplica en disolución o emulsión y el sustrato debe tener cierta afinidad para absorberlo. Para que un colorante funcione en su estructura química, ha de tener unos determinados grupos funcionales denominados cromóforo, que es ceder color, que son los que hacen que la molécula absorba en la región visible del espectro electromagnético. Un auxócrofo, aumentar color, es un grupo funcional que por sí solo no da color a la molécula, pero que si se encuentra conjugado con un grupo cromóforo aumenta la intensidad del color. Los colorantes son sustancias que pueden tener un origen natural, mineral, vegetal o animal, o artificial, azoicos, trifenilmetánicos o cianinas, que sirven para potenciar el color de algunos alimentos debido a que el alimento ha sufrido pérdida de color durante el tratamiento industrial o para hacerlo más atractivo, o también para teñir papeles, cartones y además materiales que se utilizan para envolverlos. Los colorantes se dividen en dos grandes grupos, colorantes artificiales y naturales. En colorantes artificiales son de origen de síntesis química, su composición es menos compleja que la de los colorantes naturales, son hidrosolubles, se presentan generalmente en forma de polvo y tienen normas específicas de pureza, como por ejemplo los colorantes en ácidos están los colorantes a la tina y los colorantes sulfurosos. En básicos, los colorantes de pigmentación y los colorantes de complejo metálico. En directos, los colorantes dispersos y los colorantes sobremordientes. Los colorantes artificiales son tan utilizados por sus excelentes propiedades, que proporcionan un color persistente, que es resistente a ataques y ofrecen colores variados y uniformes. También son de alta pureza y bajo costo y se pueden obtener en grandes cantidades, pero también tienen un impacto negativo en la salud. Colorantes naturales. Un colorante natural son pigmentos coloreados obtenidos de materia prima, principalmente de origen animal y vegetal, aunque también pueden ser de origen mineral, como por ejemplo los colorantes orgánicos de origen animal, que son la cochinilla púrpura, y los orgánicos de origen vegetal, que son el índigo, palo campeche, y los inorgánicos de origen mineral, que es cinabrio, plomo y cobalto. Los pigmentos son compuestos incoloros, coloreados o fluorescentes, insolubles, que no son afectados física o químicamente por el medio al cual se incorporan. Están constituidos por una sustancia colorante inorgánica o orgánica y una base o portador en relación más o menos definida, y para aplicarse deben dispersarse en un vehículo sin combinarse con él, por ejemplo, las tintas y los barnices. Sus usos de los colorantes. Los colorantes tienen un rol muy importante en la industria alimentaria para llamar la atención de los consumidores, realzar los colores de los alimentos para hacerlos más apetecibles, pero no es la única industria que los utiliza.
Por ejemplo, el color carmín es uno de los colorantes más usados desde hace varios siglos. El ácido carmínico se extrae del insecto conocido como cochinilla para obtener pinturas para la industria textil, cosmética y pinturas con tonalidad rojiza, ya que se disuelven en agua, alcohol, bases u otros ácidos. Otros colorantes se usan para obtener productos farmacéuticos, plásticos, tintes, pinturas en polvo, líquidas o en pasta. Y como mencionamos anteriormente, suelen usarse los tintes sintéticos para incrementar las cualidades de duración del color, su inocuidad, resistencia y los costos de producción. Los indicadores también son colorantes con una estructura relativamente compleja cuyo color cambia según estén en presencia de un medio ácido o un medio básico. La variación de este color se denomina viraje. Procedimiento experimental. Materiales: ramo de espinaca, beterraga, hojas de rosas rojas, etanol, papel de filtro, pipetas, embudo de vidrio, vaso de precipitado y un mortero. Reactivos: solución de hidróxido de sodio, anaranjado de metilo, indicador de fenolftaleína y una solución de ácido clorhídrico. Experiencia número 1: extracción de la clorofila y la cromatografía de papel. Deshojamos las hojas de espinaca y la cortamos en pedacitos muy pequeños para después introducirlos en un mortero y triturarlo lo más mínimo posible. A este jugo obtenido de la trituración de la espinaca tenemos que añadirle 15 mililitros de alcohol en intervalos de 5 mililitros. Trituramos muy bien añadiendo el alcohol o etanol hasta que se haya formado un jugo. Después de haber obtenido una cantidad de este jugo, tenemos que introducir previamente en un papel de filtro colocado en un embudo de vidrio sobre un vaso de precipitado. Luego este jugo tenemos que añadirle un papel de filtro de manera vertical y dejar que absorba por unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos, podemos visualizar que en el papel de filtro se ha formado una placa de color verde oscura horizontal, en la cual nos indica que hay una presencia de clorofila de tipo A. Experiencia número 2: extracción de colorante de la beterraga. Desacamos la cáscara de la beterraga y después la cortamos en cubos. Previamente calentamos un vaso de precipitado con agua y le agregamos los cubitos de la beterraga para poder hervirla y sacarle el colorante en agua. Después colamos el agua de la beterraga en un vaso de precipitado y esta agua la tenemos que introducir en 2 tubos de ensayo con la ayuda de una pipeta para poder succionar el líquido del agua de la beterraga. Tubos de ensayo que contienen el agua de la beterraga. Después que hayamos introducido el jugo de la beterraga en los tubos de ensayo, tenemos que triturar los cubitos de la beterraga en un mortero para obtener el jugo de estos sólidos. También le tenemos que agregar 15 mililitros de alcohol o etanol para que se suelte el jugo de la beterraga triturada. Volvemos a agregar etanol en intervalos y luego de que hayamos obtenido un buen contenido de este jugo de la beterraga triturada, tenemos que añadirlo pasado por un filtro de papel hacia 2 tubos de ensayo que contengan la misma cantidad de la beterraga triturada. Experiencia número 3: extracción del colorante de rosas rojas. Las rosas rojas tenemos que despedazarlas en pequeños trozos
y luego la trituramos en un mortero para poder obtener el jugo. También tenemos que agregarle 15 mililitros de etanol en intervalos de 5 mililitros. Luego este jugo tenemos que pasarlo por un filtro hacia 2 tubos de ensayo que contengan la misma cantidad de la rosa triturada con etanol. Reacción con las soluciones de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. En 2 tubos de ensayo que contenían el agua de beterraga, al primero se le debe de agregar una pequeña cantidad de ácido clorhídrico. Y por el color, visualizamos que el líquido obtenido es un rojo sangre. Después, al segundo tubo de ensayo de la beterraga más el agua, tenemos que agregarle una solución de hidróxido de sodio. Lo agregamos y podemos observar de que se ha tornado un color rojo intenso, pareciéndose al rojo vino. Y este color granada corresponde a la beterraga triturada más el ácido clorhídrico. Después, al segundo tubo de ensayo que contiene la beterraga más el alcohol, que es decir, la beterraga triturada, le agregamos una pequeña cantidad de solución de hidróxido de sodio. Y podemos visualizar de que se ha tornado un color parecido al café, un color oscuro. De la misma manera lo hacemos con la rosa triturada. A un tubo de ensayo le agregamos una cantidad de hidróxido de sodio y se torna un color verde oscuro. Y agregándole ácido clorhídrico se torna un color magenta oscuro y al hidróxido un verde oscuro. Experiencia número 4. Observaciones de indicadores. En un tubo de ensayo tenemos que agregar 5 mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Luego le tenemos que agregar 5 gotas del indicador de fenolftaleína para después añadir gota a gota la solución de ácido clorhídrico, en la que la solución del hidróxido y la fenolftaleína se va a volver hasta un color transparente. Después, en otro tubo de ensayo agregamos una pequeña cantidad de anaranjado de metilo para luego añadirle unos mililitros de la solución de hidróxido de sodio. Podemos observar de que el color anaranjado se ha tornado a un color rojo oscuro porque se ha añadido un medio básico. Conclusión. Habiendo realizado la práctica en laboratorio y haber comprobado por experiencia propia, podemos confirmar que los colorantes obtenidos de la beterraga, espinaca y pétalos de rosa pueden servir como indicadores, ya que pudimos observar en el laboratorio que al momento de combinarlos con hidróxido de sodio o ácido sulfúrico, actuaban de la misma manera que indicadores, y los indicadores utilizados en esta oportunidad fueron el rojo de metilo y la fenolftaleína. Estos indicadores fueron utilizados para poder comprobar que los colorantes de estas verduras sí servían como, o sí podrían servir como indicadores. Gracias. Actividades. 1. ¿Qué es la cromatografía en papel? Es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos, ya que pese a no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. La fase estacionaria está constituida simplemente por una tira de papel filtro. La muestra se deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de la solución y evaporando el disolvente. Luego el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Luego se coloca la tira de papel verticalmente y con la muestra de abajo dentro de un recipiente que contiene fase móvil en el fondo. Después de unos minutos, cuando el disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo, se retira el papel y se deja secar. Si el disolvente elegido fue adecuado y las sustancias tienen color propio, se verán las manchas de distinto color separadas. Cuando los componentes no tienen color propio, el papel se somete a procesos de revelado.
¿Qué conclusiones ha llegado después de realizar los ensayos? Las conclusiones obtenidas nos dicen que los colorantes de la beterraga, espinaca y pétalos de rosa sirven como indicadores al momento de combinarlos con hidróxido de sodio. 3. Hacer un listado de alimentos vegetales con presencia de antocianinas. Pueden ser el maíz morado, carlota, la col morada, la remolacha, el repollo colorado, las berenjenas, cebolla morada, las bayas de sauco, grosella negra y rábano colorado, entre otros. 4. ¿Qué utilidad presenta para la salud los alimentos con antocianinas? Estas pueden mejorar la agudeza visual, sirven para prevenir el desarrollo de patologías crónicas y mejoran nuestra calidad deportiva. 5. ¿Cuál es la relación del pH y variación del color? De estas son responsables las antocianinas, que como son solubles en agua, quedan en la disolución y al añadirles diversas sustancias, el color de la pigmentación variará.